Shanique en Fórmula, con Shanique Berman. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Como todos los días, de lunes a domingo, muchísimas gracias por acompañarnos en este su programa. Y hoy me acompaña Artemio Sánchez para hacer este programa conduciendo conmigo. ¿Cómo estás, Artemio? Bien, bien, feliz de la vida, Shanique. Un gusto estar contigo y un gusto estar también aquí con el abogado. Y pues bueno, son muchos casos los que vamos a tratar aquí, así que pues vamos a comenzar a ver qué nos dice el abogado. Sí, últimamente hemos dicho varios de los periodistas de espectáculos que ya parecemos la nota roja, que ya parece que nada más hablamos de cosas legales en los espectáculos. Por eso le damos hoy la bienvenida a Carlos Arturo Baños, que es abogado y sociólogo y que también es mi compañero en el programa hoy. Gracias, Carlos Arturo, por estar hoy con nosotros y vamos a hablar de varias cosas, si te parece. Claro que sí, Shanique, muchísimas gracias por la invitación. Saludo a todo el auditorio y por supuesto a Artemio también. Oye, Carlos Arturo, y antes de que se acabe el bloque, sí me va a gustar que des, si tienes algún teléfono para que la gente se comunique contigo, si tiene algún problema legal o, o de recursos humanos o cosas así, y también en tus redes. Pero bueno, vamos a lo que, ahora sí que a lo que íbamos. Resulta que el caso que más conmovió, nos ha conmovido en los últimos días, fue el de Sasha Sokol contra Luis de Llano. Ella dijo, esta es la única vez que voy a hablar. No hablaré más del asunto, pero en esa única vez que habló, dijo que había sido, digamos, objeto de un predador y de un pederasta que se metió con ella cuando él tenía prácticamente 40 años y ella tenía 14 años, o no sé si así se diga, no lo dijo con esas palabras, pero creo que son las palabras que se usan legales. Y luego la fiscalía le dijo, comunícate con nosotros porque esto se puede resolver por la vía legal, pero como ella había dicho antes, no voy a hablar más de esto, no quiso tampoco, digamos, llegar a la instancia legal y no le respondió a la fiscalía. O sea, ella simplemente quiso sacarlo de su ronco pecho, pero no lo quiso hacer legal. Aquí la pregunta es, Carlos Arturo Baños, si ya lo dices para desahogarte, para curar tus heridas, como dijo ella, ahora me doy cuenta que no fue culpa mía, que mi única culpa fue callarlo, y por eso quiero hablarlo por esta única vez, si debió haber, ya que la fiscalía le ofreció llevar el caso a la instancia legal, si debió haberlo hecho. Mira, Shanique, lo primero que debemos decir es que es una declaración bastante extemporánea, una denuncia, además en medios bastante extemporánea. Acuérdate que el derecho siempre se aplica el derecho que era vigente en el momento en el que se cometió el delito. No sabía. Exacto. El derecho no es retroactivo, la aplicación del derecho no es retroactiva, salvo en beneficio de las personas, pero en este caso estamos hablando de que se cometió el delito de estupro, así se conoce, es el delito de estupro, es decir, cuando una persona mayor de edad tiene relaciones sexuales con una persona que se encuentra arriba de los 12 y que no ha llegado a los 18. Ese es el estupro. Pederastia es cuando es abajo de los 12, es cuando es un niño. Nos estabas diciendo, Carlos Arturo Baños, que es, fíjate cómo uno no conoce los términos legales, que es estupro, no, perdón, pederastia de 12 años para abajo, ya sea con hombre o con mujer, o sea, tu pariente, tu hijo o un desconocido, y es estupro de los 12 a los 18. Exactamente. Entonces, si tienes más de 12 y no has llegado a los 18 y una persona mayor de edad tiene relaciones con una menor en ese rango, no es pederastia, es estupro. Y en efecto, se trata de un delito, en ese entonces también era delito, pero desafortunadamente ya prescribió. Prescribir significa que ya pasó el plazo legal para poder hacer efectiva una denuncia y por tanto una acción penal. El delito ya prescribió.
Lo que está diciendo la Procuraduría, en este caso, perdón, la Fiscalía, es improcedente porque ya eso fue hace 20 y pico, 30 y pico de años, algo así. 25. Imagínate, ya el delito ya prescribió, si mal no recuerdo, más o menos prescribe ese delito como a los 2 años y medio, 3 años después de haber sucedido. Esto significa que ya no se puede hacer nada por la vía legal. Como tú bien lo dijiste, Shanique, más bien se trata de una especie, pues, de desahogo psicoemocional, esperando una sanción más bien moral contra Luis de Llano. Y esto en el entendido, mi estimada Shanique, de que todo lo que se haya dicho sea real, porque ya lo hemos platicado en otras ocasiones, cuando se trata de delitos sexuales, sobre todo cuando ha pasado ya mucho tiempo, no tenemos nosotros elementos para juzgar si fue cierto o fue falso. Son las versiones de los involucrados, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, tu palabra contra la mía, y nosotros como espectadores, nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, nos quedamos pues francamente en el limbo. Pero, perdón que te interrumpa, precioso, pero en este específico caso, Luis de Llano, en una entrevista que yo saqué y en la entrevista de Jordi, él lo dijo. Yo andaba con ella a los 17, no dijo a los 14, pero como sea, tú dijiste que abajo de los 18 es estupro. ¿O es diferente si tienes 14 que 17? No, es estupro. Es estupro antes de los 18, después de los 12, a cualquier edad, dentro de ese rango, se llama estupro y es delito. Pero además quiero hacer una acotación, mi estimada Shanique, apelando inclusive al caso de Sergio Andrade con Aline Hernández, si mal no recuerdo. También, con base en la ley de ese entonces, si esa persona mayor de edad se casaba con la menor, ya no había delito que perseguir porque ya eran pareja, eran matrimonio. En ese entonces, la edad mínima para contraer matrimonio en el caso de las mujeres eran 14 años. Por eso Sergio Andrade se divorcia de María Boquitas para casarse con Aline Hernández y evitar justamente la bronca del delito de estupro, y ya siendo su esposa legítima, ya no hay delito que perseguir. Si Luis de Llano se hubiera casado con Sasha, después de los 14 años hubiera pasado exactamente lo mismo, porque en ese entonces, hay que insistir en eso, en ese entonces la edad mínima para contraer matrimonio eran 16 para los varones, 14 para las mujeres. Entonces, si Sasha tenía 14 o, como dice Luis de Llano, 17, si se hubieran casado ya no hubiera delito que perseguir. Pero no se casaron. Exactamente. No se casaron, se consumó el delito de estupro, pero no se denunció a tiempo, el delito ya prescribió, no hay nada que hacer al respecto. En lo que yo quiero suponer que lo que quiere hacer Sasha es más bien un castigo de índole moral, de índole ético, a toro pasado, y sobre todo prevenir que eso ya no suceda en el medio del espectáculo y de la farándula, suponiendo que sigue sucediendo, Shanique. Y tú y yo sabemos perfectamente, y bien lo dijiste en la entrada del programa, es uno de los grandes estigmas, de los grandes fantasmas del chismorreo que se da en el medio del espectáculo. Si los productores tienen algún tipo de relación, intercambio, comercio sexual con las artistas que producen, sobre todo cuando se trata de menores de edad. Yo creo que aquí lo que quiso hacer Sasha es una condena moral, conseguir una condena moral, que no legal, ya no la va a conseguir a manera legal, y sobre todo prevenir protocolos para que esto ya no suceda. Oiga, abogado, le quiero yo preguntar algo, y es que fíjese con este caso que anteriormente habíamos tenido del caso de Frida Sofía, que puede llegar a ser similar porque es un caso que tiene más también de cierta cantidad de años. Yo había platicado en algún momento con un abogado que los delitos sexuales en México ya les habían dado la oportunidad de que no prescribían, es decir, que ya se podía denunciar aunque haya pasado mucho tiempo. Entonces, ¿esto quiere decir que esos delitos no se van a poder llevar a cabo? Por ejemplo, tampoco el caso de Frida Sofía. Exacto, de hecho, de lo que acabas de decir, Enrique, es muy interesante porque la imprescriptibilidad de los delitos sexuales es reciente. Si mal no recuerdo, fue más o menos por el 2021, si mal no recuerdo, me puedo equivocar en la fecha, pero obviamente es a partir de esa fecha en adelante, no hacia atrás.
Lo que sucedió en el caso de Frida Sofía, que ella, entre comillas, hay que decir entre comillas porque es su versión que obviamente está contrastada con la versión de Enrique Guzmán. Es su palabra contra la del otro y nosotros no tenemos elementos de prueba para juzgar. En el dado caso, suponiendo sin conceder, como se dice en la abogacía, de que hubiera sucedido, obviamente la prescripción en este caso de pederastia, abuso sexual, si se hubiera dado el caso, insisto, también por la cantidad de años que ha pasado, también ya prescribió en el caso de Frida Sofía, porque la imprescriptibilidad de los delitos sexuales se acaba de declarar hace poco, no la puedes aplicar hacia atrás. ¿Por qué? Porque estarías perjudicando en este caso a Enrique Guzmán o en el caso de Luis de Llano. Y la ley es muy clara, no se puede aplicar hacia atrás si estás afectando a las personas. Eso queda claro. Nos vamos a ir a un corte y te dejamos con una pregunta. Cuando regresemos, mejor nos expliques qué quiere decir que prescribe, que ya no prescribe, que entonces este caso sí y el otro caso no, porque ahí ya me perdí. Nos vamos a un corte y regresamos con el licenciado abogado sociólogo Carlos Arturo Baños. Ya volvemos. Bueno, pues seguimos con el licenciado Carlos Arturo Baños, porque obviamente yo no sé nada de leyes, lo cual está muy mal. Yo creo que todos en primaria nos deberían de dar 2 cursos que no nos dan. Uno de meditación, para tranquilizar nuestra mente y no ser tan agresivos, porque no es suficiente que nos den sí mismos, sino meditamos. Y 2, un poco de leyes, para entender cuáles son nuestras obligaciones, pero también cuáles son nuestros derechos. Entonces, hoy tenemos el orgullo y el gusto de tener a Carlos Arturo Baños aquí con nosotros, que es el abogado en el programa hoy. Y te quería preguntar, si tú dices que a partir del 2021, cualquier persona, aunque pasen 30 años, que diga en el 2022, pero que lo diga en el 2050, me violó, no prescribe. Pero, aunque tú lo digas después del 2021, si fue hace 30 años, no ha prescrito porque se tiene que juzgar con la ley de hace 30 años. ¿Es correcto? Habrá que hacer esta precisión, Shani. Es muy sencillo. Mira, cuando nosotros hablamos de prescripción de un delito, ¿qué significa? Que la ley a ti te permite durante cierto tiempo denunciar ese delito para que se ejerza la acción penal, y si tú no denuncias durante ese tiempo que te permite la ley, y eso depende obviamente del delito, pasado ese tiempo ya no se puede hacer nada. Prescribió el delito. Digamos, en términos coloquiales, caducó, ¿no? Es como si digamos caducó, ¿no? Ya no puedes... Aunque estuvieras amenazado. Sí, por supuesto. O sea, tú tienes un tiempo legal para denunciar y demandar la acción penal. Si pasa ese tiempo penal y tú no lo haces, entonces el delito prescribe, aunque se haya cometido, el delito, aunque se haya cometido. Volvemos al asunto de Sasha y de Luis de Llano. Se cometió el delito porque ya se aceptó por las dos partes que hubo una relación íntima de pareja. Sasha tenía 14, Luis tenía 30 y pico. Había delito de estupro, por supuesto, pero el delito de estupro se castiga entre 6 meses y 4 años. Eso significa que la media aritmética son alrededor de 2 años, 3 meses. Si después de cometido el delito no se denuncia dentro de ese tiempo legal, el delito prescribe, ya no se puede hacer nada. Eso significa prescripción de un delito. Pasa el tiempo legal en el cual tú puedes ejercer la acción penal contra el que cometió ese delito. Es una cosa como muy... Una pregunta, precisamente de la pregunta tan interesante que hizo Artemio. Si es cierto, entonces, que también el delito que dijo Frida Sofía que Enrique Guzmán cometió contra ella ya prescribió, ¿por qué sus abogados le sacaron dinero y aceptaron el caso? ¿Y por qué no nada más le dijeron, es horrible lo que te pasó, o lo que tú dices que te pasó, y lo que supuestamente piensas tú que te pasó,
pero no tiene caso irnos a juicio porque se va a juzgar con la ley de hace 25 años, entonces ¿para qué te quito tu dinero y perdemos el tiempo? Híjole, es una pregunta y una observación bastante buena, Shani, muy buena y muy dura, y obviamente es una crítica también a los abogados, porque en muchas ocasiones finalmente el abogado lo que hace es cobrarte honorarios. Cobrarte honorarios, así de sencillo. Hay que verlo por el punto de vista del gran aceite de la humanidad que es el dinero. Pero obviamente todos los abogados te van a decir que tienes la razón y que lo van a llevar a los juzgados, y en el dado caso de que pierdan digan, bueno, ni modo, yo defendí tus derechos, no se pudo, adiós. Aquí hay que hablar de la ética de los abogados, de la ética de los ministerios públicos, de la ética del aparato de justicia. Pero en una entrevista que yo le hice a los abogados de Frida Sofía, me dijeron lo mismo que dijo Artemio, que ese delito no prescribe. No el de la violación a menores. Pero cuidado, volvemos a lo mismo. ¿Cuándo se declaró la imprescriptibilidad de los delitos sexuales a menores? Es reciente eso, Shani. Yo te decía 2020, 2021, no me acuerdo exactamente, pero eso es muy reciente. La imprescriptibilidad de los delitos sexuales a menores es reciente y las leyes no se aplican de forma retroactiva en detrimento de persona alguna. Y entonces, ¿por qué está... entonces yo no entiendo porque también en el caso, por ejemplo, de Héctor Parra, que está en la cárcel, que lleva 8 meses en prisión preventiva, pero dicen, o al menos eso dijo la fiscalía, que en el juicio escrito ya se le condenó y que podría estar 29 años en la cárcel, dependiendo de que ahora venga el juicio oral en abril. La pregunta aquí es, eso también hace mucho que no fue, porque ella dejó de ver a su papá como a los 13 años y ella denunció a su papá a los 18 años y él ya lleva en la cárcel preventiva, si quieres, 8 meses. Sí. Así, y volvemos justamente al mismo caso, mi estimada Shani. ¿Ya prescribió o no prescribió el delito? Ojo, aplicando siempre la ley que estaba vigente en el momento de la comisión del delito. Eso es donde tenemos que estar insistiendo mucho, Shani, sobre todo en los medios. Es decir, ¿cuándo se cometió el delito? O supuestamente se cometió el delito. El año que tú tienes que aplicar la ley que estaba vigente ese año. No puedes aplicar las leyes que nosotros estamos aprobando recientemente o las reformas que se están aprobando recientemente porque es una parte de los principios de seguridad jurídica. Yo no puedo aplicar las leyes actuales o las reformas actuales en detrimento de una persona que supuestamente cometió un delito en el pasado. ¿Por qué? Porque estarías violando garantías individuales en términos de seguridad jurídica. Tú me tienes que aplicar la ley que era vigente en el momento. Pero eso es lo que yo digo. A ver, hace 20 años, o hace, no 20, 15 años, te decían, buenota, mamazota, qué chichota, digo, por ejemplo, ¿no? Algo vulgar y horrendo. O te daban hasta una nalgada, y bueno, podías decir, me dijeron un piropo, grosero, mano larga, rabo verde, pero no era delito que a alguien te nalgueara. No pasaba de ahí. No era delito que te dijeran piropos soeces. Sí, claro. Sin embargo, están sancionando a la gente que lo hizo hace años con las leyes de ahora. Eso es incorrecto. Desde el punto de vista del derecho, Shani, es incorrecto. Y mira, qué bueno que lo estás aclarando y nos permites aclarar a nosotros. Vuelvo al caso Sergio Andrade y al caso Luis de Llano. Es un hecho que tuvieron relaciones sexuales. Estuvo 6 años en la cárcel. Es un hecho que tuvieron relaciones sexuales con una menor de edad. Es un hecho. El delito era estupro. En ese entonces era estupro, ¿ok? ¿Cuál es el asunto? Que también con base en las leyes de ese entonces, si tú te casabas con una menor, digamos, en este caso de 14 años, ya las relaciones sexuales eran dentro de la institución matrimonial. Hoy en día, Shani, no te puedes casar si no tienes 18 años cumplidos.
Vamos entendiendo entonces esto de ir al pasado y al presente. Si tú te casabas con una menor de 14 años hace 30 años, no había delito y era permitido porque así lo decía el Código Civil. Hoy en día el Código Civil no permite matrimonio entre menores de 18 años. ¿No podríamos nosotros, Shanique, juzgar a Luis de Llano o a Sergio Andrade? ¿Por qué estuvo Sergio Andrade 6 años en la cárcel? Bueno, porque lo acusaron otras. Exacto, eso fue ya por las hermanas de la Cuesta, pero no por el asunto de Aline Hernández, porque Sergio Andrade se casó con Aline, ya tenían relaciones, tenían una relación de pareja. ¿Pero qué crees? Perdón, se tuvo que casar con Aline para evitar que lo denunciaran por estupro. Fue un juego ahí jurídico, pero finalmente un juego que se permitía. Tengo relaciones con una menor, 14 años tenía Aline, si mal no recuerdo. Sergio se divorcia de Mari Boquitas, se casa con Aline, y entonces, como la ley te permitía casarte con una menor de 14, ya no hay estupro, porque ya entra la relación sexual dentro de la institución matrimonial. Así es como debemos entender el derecho. ¿Y también en Estados Unidos? En Estados Unidos ya depende ya mucho incluso de cada estado. Sí, es un estado federal y cada estado establece sus edades. Igual en Europa, mi estimada Shanique, cada país establece... No, pero en Estados Unidos, acuérdate del caso que tuvimos. De Harvey Weinstein, pero te dejamos con eso, con esa pregunta y nos vamos a un corte y ya volvemos. A ver, entonces, en resumen, para no atalantar a nadie. 1, en el caso específico de Sasha, aunque la fiscalía le haya ofrecido ayuda y apoyo para legalizar, digamos, lo que ella verbalizó simplemente a nivel personal, no pasaría nada. Absolutamente nada, porque el delito ya prescribió. En el caso de Frida Sofía, aunque sigue el juicio en contra supuestamente de lo que supuestamente Enrique Guzmán le hizo a Frida Sofía, tampoco va a pasar nada. Yo digo que en términos estrictos ya prescribió, pero además lo que es peor, y lo hemos platicado, Shanique, en otras ocasiones, ¿cómo demuestras un abuso, una violación a toro pasado si no tienes elementos ni siquiera de pericial médica? Solo sería tu dicho contra el mío y alguna pericial psicológica, que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, son las periciales más endebles, las periciales psicológicas. Y vamos al tercer caso. Héctor Parra, que lleva 8 meses y que ya se le condenó, al menos en la parte de lo que es el juicio escrito, aún no en el oral, y que llegaron a decir que podría, en el caso de que también se le condenara como culpable en el oral, entonces llegaría a pasar, incluso podría pasar hasta 29 años en la cárcel. Y aquí también no hubo pruebas judiciales, porque no fue en el momento. Y porque además la niña, yo no creo que haya hablado de penetración. Ella dijo que hubo tocamientos y conductas no adecuadas para una niña de 6 a 13 años. Y sin embargo ya lleva 8 meses en la cárcel y ya dicen que se le encontró culpable en las pruebas escritas. Entonces ya no entendí nada. No, lo que sucede en el caso de Héctor Parra, mi estimada Shanique, volvemos al asunto. ¿Cuándo se cometió el delito? No fue reciente, fue cuando se supone que la menor era, ¿no? Ya tiene varios años de haberse cometido. Como sea, el juez encontró elementos suficientes para vincular a proceso, es decir, para que Héctor Parra enfrente el proceso y obviamente por el tipo de delito está en prisión preventiva. Todavía no ha sido condenado, Obviamente están en el periodo de acopio de pruebas y de demostración de periciales para ver si se demuestra que hubo tal abuso o no. Pero pruebas, volvemos a lo mismo, psicológicas y tu palabra contraria. Exactamente, y volvemos a insistir,
En el caso de los delitos sexuales, y qué bueno que tú haces estos programas, Shanique, la prueba madre, la prueba fundamental de los delitos sexuales es la pericial médica. La pericial médica. ¿Perdón? El semen. El semen, el vello púbico, el ADN, es decir, hay muchos elementos en términos científicos que pueden demostrar que en efecto hubo un contacto físico, inclusive ya ahorita con saliva y hasta con el sudor. En ese momento, pero no 6 años después. Exactamente, y entonces como dejaron pasar demasiado tiempo, los jueces entran obviamente en un gran dilema porque van a tener que juzgar con pruebas periciales muy endebles como son las periciales psicológicas. Volvemos al asunto, y no es único Héctor Parra, es el caso de muchos otros. Qué fuerte, porque aquí puede pasar a alguien en la cárcel porque alguien se acuerda o cree que se acuerda de algo que a lo mejor ni fue así. Exactamente. Sí, Enrique, te escucho. Enrique. No, qué fuerte situación, exactamente lo que dice Shanique, porque cualquier persona puede llegar a señalarte y decir, esta persona abusó de mí, y como decíamos, como ya son delitos sexuales, tienes que comprobar tu inocencia adentro de la cárcel, que es lo que está pasando también en el caso del otro señor Crespo. Sin pruebas. Sin pruebas, porque no pueden existir pruebas. Exactamente, exactamente. Al menos no las pruebas, estimado Enrique, estimada Shanique, no las pruebas que uno desearía cuando de verdad hubo un delito sexual, sino unas pruebas, entre comillas, pruebas, porque son demasiado endebles. Prácticamente es esta crítica que se ha hecho demasiado al principio de yo sí te creo, hermana. Es que, perdón, el derecho no es un asunto de creencias, es un asunto de demostraciones científicas. Y si nosotros flexibilizamos demasiado el rigor científico que debe estar detrás de cada prueba, entonces es muy peligroso, porque entonces cualquier persona puede ser condenada por un delito sexual solo a partir de lo que diga la supuesta víctima y alguna pericial psicológica que, insisto, son las periciales más endebles dentro de un juicio penal. Eso sería lo posible. Y en caso de este caso, en el caso de Parra y en el caso de Crespo, es preocupante. ¿Por qué? Porque son personas que pueden pasar varios años en la cárcel solo a partir de unos dichos. Y eso es terrible porque le puede pasar a cualquier persona. Ojo, dije cualquier persona, no cualquier varón, porque también una mujer puede ser demandada por abuso, por violación, por parte inclusive también de otra mujer. ¿Cómo violas a un hombre? ¿Perdón? ¿Cómo violas a un hombre? Se llama violación equiparada, Shanique, si, por ejemplo, le metes los dedos por el ano o le metes algún artefacto por el ano. Eso se llama violación equiparada. Y también una mujer puede violar a un niño, por ejemplo. Una mujer puede violar a un niño. Y también existen bastantes casos, hay bastantes casos de mujeres que abusan de hombres, sí existen. Sobre todo de niños, sobre todo de infantes. O sea, si acabamos de ver las noticias del DIF, del sistema del DIF, donde se abusaba físicamente y psicológicamente de los niños, por supuesto que también se les puede penetrar por el ano como forma de castigo, y eso también se llama violación y es violación equiparada. No necesitas un pene para violar. Puedes violar también con tus dedos, puedes violar también con un palo de escoba, puedes violar también con una pluma. Es violación equiparada. Por eso les digo que esto es sumamente peligroso, porque si dejamos pasar el rigor científico, si pasamos por encima del rigor científico, prácticamente cualquier persona puede ser denunciada y condenada por violación, varón o mujer, solo a partir de unos cuantos dichos. Y eso es terrible. Podríamos llenar la cárcel de falsas denuncias y de pseudo violadores a partir solo de lo que diga una supuesta. Carlos Arturo Baños, tenemos que cambiar de tema porque si no, no voy a dormir. Mejor vámonos al caso de Aurea, de Aurea Zapata y Patricio Cabezut, el conductor, que duraron 10 años casados. De pronto él dice que ella se enamoró de alguien, ella dice que él usó violencia psicológica, y ya llevan entre que sí y que no 90 días que a él no le permiten ver a sus 2 hijas.
O sea, una mujer elige a un señor para casarse, elige tener hijos con él porque nadie lo obliga, elige tener el primero y luego elige tener la segunda y luego decide de que él no es apto para ser el papá de los hijos ya que los hijos están grandes. Y hace 90 días, es decir, 3 meses, que Patricio Cabezud no puede ver a sus hijos y como dice Aurea Zapata, no soy yo no soy la mala, es que el juzgado decidió que él es un peligro por violencia doméstica, que volvemos a lo mismo, violencia psicológica. Es, eh, es que él me gritó, es que ella me empujó y que el otro le diga, como, perdón que voy a poner un ejemplo tonto, pero yo le dije un día a mi hija, es que tu papá estaba besando a alguien y estaba dándole la mano. Y mi hija lloraba y todo, y entonces dijo él, ¿a qué horas le di yo la mano? Estaban jugando tenis, le dije, cuando hicieron el punto hicieron así. Y me dijo mi hija, eso mamá no es darse la mano. Pero yo puedo, yo hice llorar a mi hija, yo lloré. A lo que voy es que para mí fue que se dieron la mano, para los demás es de que así se hacen en el tenis. Entonces tu palabra contra la mía y tu forma de ver las cosas, yo puedo sentir que tú me agrediste porque tú dices, te haces así. Así es, Shanique. Mira, lo acabas de decir perfectamente. Mira. Sí, Enrique. Bueno, pero mejor no los contestas al volver. Bueno, pues seguimos con el licenciado Carlos Arturo Baños, abogado, y nos estabas diciendo de que Patricio Cabezud, que el 14 de abril dirán si va a poder ver o no a sus niñas, que si hubo o no hubo violencia psicológica, como sea, ya pasaron 3 meses que no las han visto, y si determinan que sí fue violencia psicológica, ¿cuánto tiempo tiene que dejar de ver a sus hijas? Ahí dependerá mucho del juez de lo familiar que lleve la causa, mi estimada Shanique, dependiendo, es que depende de muchas cosas, de la supuesta afectación a las menores y de si él se somete o no a ciertas terapias, a ciertas estas terapias de manejo de la ira, etcétera, etcétera, y continuamente el juez tendrá que evaluar en qué situación se encuentra la relación del padre con las menores. Y eso es con todos los juicios familiares. Lo que en alguna otra ocasión hemos platicado, mi estimada Shanique, es que desafortunadamente cuando una pareja entra en broncas, entra en conflicto y se avecina la separación, el divorcio o lo que proceda, de inmediato prácticamente ya incluso los abogados, ¿no? Desafortunadamente hay que decirlo, ya inmediatamente culpan a la contraparte de violencia. Inmediatamente. Ya es parte de la estrategia jurídica. Vamos a decir que te violentaba, que te pegaba, que te hostigaba, que te insultaba, etcétera, etcétera. Y el otro va a hacer exactamente lo mismo. Y aquí es donde entra este fenómeno que se llama la alienación parental, que ha dado tantos dolores de cabeza al derecho en México, porque lo han metido y lo han sacado del Código Civil, Shanique, como no tienes una idea. ¿Qué significa alienación parental? Que la persona, el padre, la madre que tiene a los hijos cotidianamente bajo la guardia y custodia, le calienta la cabeza a los menores, les hace un lavado cerebral. ¿Para qué? Para hacer que la contraparte pase como el malo. Tu papá o tu mamá, porque pueden ser los dos lados, es una mala, no los quiere, los castigaba demasiado, etcétera, etcétera. Lo que está pasando en el juicio de Cabezud va en ese sentido, mi estimada Shanique. Y volvemos al mismo punto inicial, las periciales psicológicas. Es decir, puede llegar un psicólogo a decir, sí, en efecto, las menores están muy afectadas por la agresión del papá, pero puede llegar otro psicólogo a decir, no, las menores están siendo sujetas de lavado cerebral por parte de la madre como parte de una alienación parental. Y entonces ya tienes dos versiones psicológicas, una a favor del padre, una a favor de la madre, y entonces el pobre juez va a tener que hacer una tercera pericial, pedir una tercera pericial para ver qué es lo que determina. Y por lo general siempre estas determinaciones
son sumamente relativas, sumamente flexibles, sumamente vulnerables, y por eso los juicios familiares se llevan tanto tiempo y a veces le dan la razón a un padre, a veces se la dan al otro, y la verdad en ese sentido es una subjetividad, mi estimada Shani, una subjetividad que, digamos, como en otros casos que hemos visto que son muy sonados, como el caso de Rosario Robles, que ya entra en el ámbito de la política, donde uno dice, bueno, la señora debería de estar siguiendo proceso en libertad, obviamente libertad condicional, a lo mejor en su, recluida en su domicilio, y casi todos los abogados te dicen que la señora debería de estar libre. Así como pasa en esos ámbitos, en el ámbito de lo familiar, mi estimada Shani, pasa todos los días. Por eso ves que todos los días los juzgados de lo familiar están así, atiborrados de gente, atiborrados de abogados, metiendo la promoción para defender a sus clientes. ¿Por qué? Porque saben que en el ámbito de la violencia familiar, salvo que de verdad haya un video, salvo que de verdad haya muestras físicas de un castigo, moretones, golpes, navajazos, etcétera, etcétera, salvo que no haya eso, las periciales psicológicas son muy endebles. Y ahí ahora sí que a criterio de cada juez, a criterio de cada juez. Lo que más ahorita podría hacer Patricio Cabezú es pedir que se les permita, que le permitan ver a sus hijas en un ambiente controlado. Es decir, acuérdate que la Procuraduría, ¿no?, junto con el DIF, tienen unos centros de reunión de la familia donde el padre puede ver de forma controlada a sus hijos o la madre a sus hijos. Pero ve, eso le hicieron a Julián Gil. Exacto. Y te decían, tienes que venir el domingo de 12 a 1, que es los domingos, él tenía un programa de deportes en Miami, de 12 a 1, no sé qué Tepito, que aunque viajara toda la noche, no podía estar en el programa. Y llegaba y entonces la nana lo llevaba según él, sin comer al niño, y entonces el niño lo veía, que no lo había visto hacía un mes, y se ponía a llorar. Claro. Y entonces ella decía, ve, es que el niño llora porque te odia. Y él decía, no, me odia porque no le dieron de comer. Entonces, déjeme agarrar al niño, y se lo jalaba la enfermera, y la enfermera se lo jalaba a él, y el niño se ponía a paniquearse hasta que él dijo, ya no vengo más a esta forma de verlo controlada porque es inhumana. Esa forma de controlada es peor que nada. Y qué bueno que lo dijiste, Shanique, te felicito, de verdad te felicito, porque como comunicadores tenemos la obligación también de exhibir todas las carencias y las falencias de nuestro sistema de justicia, sobre todo cuando están los menores involucrados. Te felicito, así debe ser, porque inclusive las medidas que luego establecen los jueces, junto con la Procuraduría, junto con el DIF, también son inhumanas y también se pueden prestar justamente al chantaje, a la presión, a la demanda, a la denuncia. Entonces, en vez de beneficiar a los padres y a los menores, los terminas perjudicando. Qué bueno que lo dijiste. El caso de Ninel Conde, digo, cuando Giovanni dijo, es que a Ninel no le interesa el niño porque no le habla en los horarios, disculpa, que tiene que hacer la videollamada, pero Ninel trabaja de noche y le ponían las llamadas a las 7 de la mañana, pues. Claro. Oh, qué horror. Así es. Mire, lo acabo de decir excelente, porque luego de repente una de las medidas que se están tomando para continuar la relación padre-hijo son las videollamadas, ¿no? Aprovechando la tecnología. Pero lo acabas de decir excelentemente. Si el juez determina que este contacto va a ser en un horario que no corresponde a la actividad profesional de los padres, pues en vez de beneficiarlos, los estás perjudicando. Sí. Es como si me dicen que en el horario del programa hoy o a ti es la videollamada, pues es que de ahí saco para la papa, ¿no? Claro. Y qué bueno, de verdad, Shanique, de verdad te felicito a ti y a tu producción, porque estas cosas las tenemos que exhibir. Las tenemos que exhibir porque no creamos que nuestro sistema de justicia es perfecto. La verdad es que tiene bastantes deficiencias y esas deficiencias a veces operan contra las mujeres, a veces contra los varones, a veces contra los menores y a veces contra todos. Mira, y eso es algo que tenemos que evitar. Si hubiera estado Lupita
Martínez con nosotros, que generalmente yo te he tenido siempre en estos programas con Lupita Martínez, Lupita hubiera dicho exacto lo contrario, que nuestro sistema penal y judicial es perfecto y que trata de ayudar a todos y que lo que tú estás diciendo no es cierto. No. Y qué bueno, mira, qué bueno, Shanique, y lo que hemos platicado tantas veces. Digo, siempre en un pleito vas a encontrar un abogado de un lado y otro abogado del otro, lo que significa que también los abogados tenemos puntos de vista que defendemos en muchas ocasiones contra otros abogados, pero la gente, tu auditorio, el amable auditorio que nos está viendo, eres una persona muy vista, muy escuchada, ellos también tienen que generar su propio criterio. Qué bueno que haya abogados que se contraponen, incluso en los medios, para que la gente empiece a hacer su criterio. A ver cuál es el abogado que puede tener más razón en un momento dado. Yo tampoco me considero perfecto, por supuesto que no, pero sí considero que cuando tengo un punto de vista sobre algo, es porque ese punto de vista está muy bien fundamentado, justificado. Y qué bueno que haya abogados que piensen distinto, si no, imagínate. Para terminar, porque nos queda un minuto, mi querido Carlos Arturo Baños, ¿nos puedes dar tus redes y los teléfonos a donde la gente se puede comunicar si necesita a un abogado? Claro que sí, mis redes en Facebook es mi nombre completo, Carlos Arturo Baños Lemoine, Lemoine como gusten, y mi correo electrónico es carl, K-A-R-L, carl-ato@hotmail.com. Espérame, Carl con K. Carlos en alemán, Carl-ato@hotmail.com. Y básicamente yo me manejo mucho con mi Facebook, así que Carlos Arturo Baños Lemoine, ahí está mi Facebook, ahí pueden utilizar Messenger, lo que ustedes gusten, y prácticamente estoy conectado casi las 24 horas. Y no me queda, mi querida Shanique, más que agradecerte la invitación, pero sobre todo, ¿sabes qué, Shanique? Felicitarte porque necesitamos muchos espacios como el tuyo para que la gente, el mexicano de a pie, nuestro amable auditorio, se dé cuenta de todas las deficiencias que ustedes tienen en el sistema de justicia y nuestra sociedad, porque si queremos mejorar la sociedad y nuestro sistema de justicia, hay que hacer estos programas más seguidos, hay que hacerlos de crítica, de debate, de polémica, y tú lo haces, mi querida Shanique, junto con mi estimado Artemio, que hoy nos acompaña, y todo tu equipo de profesionales. Te felicito, amiga. Sigue abriendo estos espacios. Hay que discutirlo. México necesita discutir estos temas. Felicidades. Muchas gracias. Estaremos muy pendientes de todos estos casos, a ver en qué terminan, porque todos son bastante lo que es contra lo que tú dijiste. Gracias, licenciado Carlos Arturo Baños Lemoine. Gracias a Artemio Sánchez, gracias a mi equipo presencial, Paola Díaz, Aranza Koenige, y sobre todo gracias a ti que nos haces el favor de escucharnos y de vernos de lunes a domingo. Hasta mañana.